cuando hablamos de libertad, la primera cosa que debe venir a la mente es la libertad que Dios nos dio desde el principio. El libre albedrío. Dios no quiso elegir a seres que no tuvieran la libertad de elegir realmente lo que querían, qué harían y tener realmente una elección verdadera. Y a pesar del riesgo del pecado, Dios permitió que nosotros tuviéramos el libre albedrío para poder tomar nuestras decisiones y sobre todo para poder amar de verdad. Sin libre albedrío no hay amor. En el contexto de Gálatas vemos a Pablo, que era un judío que era fariseo, extremadamente fariseo, hablando con un grupo de personas que eran gentiles. Y hay un choque cultural allí. La libertad significaba cosas diferentes para cada uno. En el caso de Pablo como fariseo, siempre sintió el peso de la ley como algo que le quitaba la libertad. Entonces el peso de la ley hacía que él estuviera allí siguiendo la ley al pie de la letra como si fuera una lista. Y lo que Pablo descubre con el cristianismo es: no necesito estar mirando esta lista. Si entrego mi vida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma quién soy. Y ya no necesito leer la lista, yo soy esa lista. Y cuando él dice eso, está hablando exactamente de un contraste que ocurre allí de ciertos judaizantes que quieren imponer la ley sobre esos gentiles. Y de gentiles que aprendieron toda la vida que la libertad es hacer lo que quiero y solo lo que quiero. Entonces la base de nuestra libertad cristiana es ser transformado por el poder del Espíritu Santo. La ley vino a mostrar en cuántos puntos estuvimos equivocados, en cuánto necesitábamos mejorar. Y el Espíritu Santo viene a internalizar la ley, escribir la ley en nuestro corazón. Si me sé algo de memoria, ¿qué significa de corazón? Voy a hacer y a decir eso de manera simple, es parte de quien soy. Y entonces, para decir esto a los gentiles, Pablo tiene que explicar también el caso de qué es la libertad cristiana. No en el sentido de que tienes la libertad de hacer todo lo que quieras, porque en ese caso te conviertes en esclavo de la carne. Es adictivo y la adicción te esclaviza. La verdadera libertad viene de la transformación. Existe una diferencia entre ser y hacer, y no solo una diferencia, también existe el orden correcto de que estas cosas sucedan. Primero tengo que ser, para hacerlo verdaderamente, puedo hacer muchas cosas por obligación. Yo puedo hacer una actuación, puedo parecer muy simpática, muy buena, pero por dentro no ser así. Pero si soy por dentro buena, cariñosa, bondadosa y esos frutos del Espíritu que se leen en la lista de Gálatas, entonces mi fruto se producirá naturalmente. Yo primero tengo que ser para hacer, porque hacer sin ser es vacío y no trae la salvación. O sea, concéntrate en transformar quién eres. Usa tu libertad para ser la persona que quieres ser en Cristo. Al transformarte en la persona que quieres ser en Cristo y que Cristo quiere que seas, vivirás automáticamente el cristianismo verdadero y en total libertad, sin necesidad de seguir ninguna obligación, simplemente usando a Cristo como su espejo, dejando que Él escriba la ley en tu corazón. Sus frutos serán visibles. Buenas noches, mis hermanos. Una vez más aquí reunidos por la gracia de Dios para tocar, como lo dice el video, el tema de la libertad. Más bien demos la bienvenida a nuestras hermanitas que se unen ahora en esta noche con nosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por acompañarnos también en esta noche.
Mañana también tenemos una reunión interesante como ahora. Esperemos también contar con su presencia. Pero Dios permita que puedan acompañarnos también el día de mañana. El día de hoy, como ya hemos venido estudiando durante toda la semana, el día lunes, por ejemplo, ¿qué tema tocamos? Ajá, que Dios se preocupa por... No tiene un grupo particular, sino que todos somos importantes para Dios. Los ancianos, los jóvenes, los niños, las mujeres, los esclavos, los asesinos, todos los pecadores, todos tenemos un importante valor para Dios. Y nos mira de la misma forma a cada uno de nosotros. El día martes, en base a ese amor incondicional para el ser humano de Dios, Jesús nos enseñó algo en particular. Nos enseñó acerca de la misericordia y de la compasión. Y lo maravilloso de Jesús es que durante todo su ministerio manifestó este tipo de acción en su vida diaria. Preocupándose por quiénes, por los más necesitados, por los desamparados, las viudas, los huérfanos, los enfermos, los endemoniados. No había nadie que pudiera, ¿cómo se llama? Vivir alejado de ese favor, de esa compasión y de esa misericordia. Y lo más importante, que también nos mandó a nosotros manifestar lo mismo para con nuestro prójimo. ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Se acuerdan? La educación. Cómo Jesús nos deja la huella en ese aspecto, a través de sus enseñanzas. La compasión y la misericordia son la parte activa de lo que Él nos vino a enseñar. Nos vino a enseñar y nos legó muchas enseñanzas que nos dejaban en claro quién era Él y de quién también venía a hablar. Porque todo lo que manifestó Jesús en vida no era propiamente de Él. Él venía a dar el cumplimiento a las profecías, pero evidentemente hablaba de alguien grande. Hablaba siempre de su Padre y exaltaba de su Padre en cada momento, en cada obra o en cada milagro que Él hacía. Y las enseñanzas de Jesús, a través de la educación que impartió, en cada una de las cositas que Él hacía, siempre había un mensaje. Siempre había algo que tenía que transformar, impactar la vida del ser humano. Y justamente una de esas cositas que Jesús vino a enseñarnos a través de la educación, ayer nos ganó el tiempo, quería tocar este tema también, era la libertad. Hace un momento acabamos de ver un video que nos habla justamente de eso. Que Jesús, que Dios, Dios nos creó como seres libres. No hizo robotitos, ¿no? Hoy en día vemos que tanto la ciencia ha avanzado que ya vemos que China fabrica robots, robots cocineros, robots que sacan a pasear a los perros, robots que limpian la casa. Prácticamente he visto por ahí un robot que es niñero también, ya está moviendo la carriola del bebé. Pero ¿serán que estos robots tienen capacidad de decisión propia como nosotros? Pueden crear obras de arte maravillosas, así como nosotros a través de la inspiración. No pueden. Solamente pueden imitar y hacer algo en particular para lo cual han sido diseñados. Pero Dios no nos hizo así. Dios nos creó como seres libres. Y hay una palabra que resalta el video, que es muy importante cuando tratamos el tema de la libertad que Jesús nos quiso enseñar, el libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío, hermano? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea con lo que respecta? Siempre escuchamos a los pastores que Dios nos creó con libre albedrío. Hermanos que predican el libre albedrío. Todos los seres humanos tenemos libre albedrío. ¿Pero alguno de nosotros sabe qué significa libre albedrío? ¿O es una palabra muy desconocida para algunos? Libre para decidir entre... Claro, libre, en resumen, libres para hacer lo que querramos. Eso es libre albedrío. Pero lamentablemente, el pecado entró al mundo. Entonces, desde que nosotros contamos con el libre albedrío, ¿qué tenemos que escoger? Tenemos solamente dos opciones, el camino del bien y el camino del mal. No hay camino intermedio, no es que yo me quedo aquí en el centro. No, siempre tenemos que escoger uno de los dos.
Eso es el libre albedrío, la libre elección del ser humano de si está con Dios o está con el enemigo de Dios. No hay otro camino, no hay más caminos. ¿Es blanco o es negro? En resumen, ¿no? Entonces, hay un versículo que me gusta siempre resaltar. Cada vez que leo la palabra siempre me acuerdo de esto. Y solo la verdad os hará libres. Pero, ¿libres de qué? Yo no me veo encadenado, ¿no? O sea, yo estoy caminando, me pongo a reflexionar así, pero ¿libres de qué, hermano? Perdón. De pensamientos. De pensamientos. ¿Alguien alguna otra opinión acerca de eso? De la libertad. ¿De qué cosa tenemos que ser libres? Y que yo sepa, mi esposa no me ha amarrado por ahí, ¿no? Una cadena, o me está controlando el tiempo, ya vienes, ya, no. No, del pecado también comentan mis hermanos. Claro, de decidir. Miren, aquí hay justamente un versículo que lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Tomen nota por ahí, o si pueden, tienen una memoria excelente para poder meditar en ello, ¿no? Lo voy a leer de todas maneras. Lucas 4, 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Por cuanto me ha dado buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 4:18. Lucas 4:18. Voy a leer nuevamente, ¿ya? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha dado buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay dos palabritas bien especiales en este versículo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué significa pregonar, hermanos? Anunciar, hablar, compartir, ¿no? A través del medio verbal. Y también dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué dice eso? Es como si nuestra condición se encontrara encarcelada, enjaulada, ¿no? Por algo. Somos cautivos de algo. Cuando el Señor nos creó con la capacidad del libre albedrío, a nuestros primeros padres, solamente les pidió una cosa, solamente había una sola regla. ¿Cuál era esa regla? No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos árboles tenían en el huerto? Millones de árboles, ¿no? Enorme. Ese jardín hermoso del Edén era enorme. Solamente era una cosa. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿la prueba era difícil o era recontra sencilla? Desde mi punto de vista, es mi opinión, era sencilla, ¿no? Hubiese sido al revés. No puedes comer de ese millón de árboles y solamente puedes comer de ese arbolito que está en el centro. Te vas a ver tentado por todos lados, pues, ¿no? Volteas a la derecha, a la izquierda, un montón de árboles frutales. Pero, Señor, ¿qué voy a comer? Pero la prueba fue solamente una. Y fue por decisión propia. Evidentemente, alguien por ahí, un tercer agente entró y engañó a la mujer, a Eva. Y por ahí como que movió un poco su decisión, cambió lo que ella ya tenía como conocimiento de no tocar ni comer ese árbol, y por ahí le ejerció cierta tentación y terminó cediendo a ella. Y a partir de allí todo viene a cambiar. El hombre, dice la Escritura que el hombre viene a ser conocedor como Dios. Dios mismo dice esto, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Entonces, a partir de allí, bueno, ya sabemos que entra el pecado al mundo. ¿Y cuál era la consecuencia del pecado?
la muerte. Entonces, a causa del pecado, nosotros somos esclavos ¿de qué? De la muerte, de la opresión. Vivimos oprimidos y vivimos, digámoslo así, limitados en nuestra propia vida, porque ya no vivimos de manera eterna. Tenemos un fin a causa del pecado. Dios no nos hizo con la finalidad de que nosotros caducáramos con cierta cantidad de años. Cuando nos hace, cuando creó a nuestros primeros padres, los creó eternos, para que vivan para siempre. Pero a causa del pecado es que esta comunión con Dios se rompe y existe un límite a partir de allí de vida para cada ser humano. Entonces nosotros, por el pecado, es que conocemos la muerte. Tenemos ese límite, vivimos bajo esa, digamos, restricción. Por eso la palabra oprimido viene de que estás sujeto a algo. Algo te mantiene encarcelado, algo te mantiene encadenado. Y de eso quiso venir a liberarnos Cristo. Nos enseñó muchas formas. El día de ayer examinamos cada una de ellas. Pero la parte importante de este versículo es que empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es en base a que nosotros dependemos del Espíritu Santo hoy en día para poder conocer esa libertad. ¿O es que nosotros podemos ser libres del pecado por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo? Si así fuera, ¿para qué vino Cristo? Es la pregunta más grande que nos hacemos, ¿no? Si el ser humano por su propia cuenta, por su propia mano, puede libertarse del pecado o de la condenación del pecado, entonces ¿por quién murió Cristo? No tendría asidero. Entonces Cristo vino con esa finalidad. La entrega que Él hizo en la cruz del Calvario nos dio un camino derechito, directo al cielo. Ya no había nada más que hacer, porque nosotros conocemos la historia de cómo Dios perdonaba los pecados en la antigüedad. Para poder ser libre yo de mi pecado, o que el Señor librara a todo el pueblo de Israel del pecado, había que hacer un rito ceremonial, había que llevar un corderito sin defecto como sacrificio vivo. Esto era cada cierto tiempo o una vez al año. Entonces, como esto se repetía de generación tras generación, tenía que venir un sacrificio único, un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para libertarnos de esa situación. ¿Quién fue el sacrificio perfecto? Jesús. Jesús vino y sacrificó su vida por amor a cada uno de nosotros. A pesar de que Él, desde la fundación del mundo, dice la palabra, que nos conocía a cada uno de nosotros por nuestro nombre, Él lo hizo por amor. Como les comentaba en días anteriores, Él, siendo el Rey del universo, se hace como uno de nosotros, un ser frágil. Y no se hizo poderoso, sino que se hizo el más sencillo de los seres humanos, incluso con la profesión más sencilla de la época. En las condiciones más sencillas también vino a vivir, vino a morar entre nosotros, para legarnos un ejemplo tremendo de humildad. Y de que era posible, siendo el ser humano más sencillo del mundo, que nosotros entendamos que podíamos alcanzar libertad en Cristo, libertad en Él, y para poder alcanzar la salvación, y solamente en Él. No hay otro camino. Otro versículo que podemos encontrar, que también nos habla de la libertad, lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 5, versículos 13 y 16. Y una vez más se resalta algo importante, ¿no? Voy a dar lectura yo. Gálatas 5, 13 y 16. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es un versículo muy interesante porque a veces confundimos la palabra libertad con libertinaje. ¿O no? Eso lo confunden muy actualmente. Quienes más confusión tienen con esta palabra son los jóvenes, las nuevas generaciones de hoy en día. ¿Por qué? Porque a partir del pecado se generaron muchas corrientes.
el machismo, el feminismo, ahora que son la generación Z, X, Y, Z, no sé qué más nombre les han puesto los jóvenes, ahora las generaciones. Entonces hay movimientos por acá que ya no hay dos géneros, hay como más de 400 géneros. ¿Se dan cuenta cómo la verdad se fue mezclando con la mentira y se fueron creando un montón de corrientes que ahora afectan incluso la libertad de decisión de cada uno de ellos? Uno de los mensajes, por ejemplo, de los movimientos feministas de hoy en día dice: mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso? Que como yo soy un ser humano individual, yo puedo decidir sobre mi cuerpo cualquier cosa. Por eso vemos una cantidad de movimientos abortivos hoy en día que defienden el aborto. Países que ya han legalizado el aborto. Y sabemos muy bien que eso es pecado, porque nadie tiene la disposición de tomar la vida de otra persona. Y un feto, evidentemente, es un ser vivo, desde la concepción, dice la palabra del Señor. Porque ya hay una nueva vida concebida, por más que todavía no desarrolle la plenitud de su tamaño. Y movimientos así se hacen muy constantes, muy comunes ya. Antes probablemente se rechazaba y a escondidas se hacía. Hoy en día ya no es así. Todo el mundo lo hace a anchas y abiertas. Ya no hay restricciones para eso. Bueno, hay algunas restricciones en algunos países todavía, pero la mayoría de los países, por ejemplo, de Europa, supuestamente países civilizados y modernos, del primer mundo, son los que apoyan este tipo de movimientos. ¿Por qué? ¿Será que finalmente estas personas tienen la libertad de elegir o están viviendo presas también de algo? Todos los que siguen movimientos extraños que reflejen una actitud que va más por el lado de la maldad, son esclavos de algo, de alguien, en este caso del pecado. ¿Quién es el líder del pecado en este caso? Es Satanás, el diablo, porque es la figura viva, la encarnación viva del pecado. Es a través de lo que él manifestó en esa rebelión que tuvo en el cielo, que finalmente se originó todo esto, todo este caos. Pero el Señor nos llama, dice: a libertad fuisteis llamados, haciendo referencia a que sí fuimos creados libres para vivir en comunión siempre con Dios. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para nuestras bajas pasiones, para nuestros deleites, nuestro egoísmo, para todo aquello que nos aleja de Dios. Esa libertad no tiene que ser usada con ese fin. ¿O sí? ¿Alguien que diga lo contrario? Alejaos de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Entonces, si yo no estoy con Jesús, en resumen, ¿con quién estoy? Con el enemigo. Y si yo no estoy con Jesús, ¿esclavo de quién soy? Del enemigo. Pero lo curioso del caso es que también tenemos una esclavitud con Cristo. Pero esa esclavitud es por amor. Porque finalmente, ¿qué vino a hacer Jesús cuando vino aquí a la tierra? Evidentemente vino a libertarnos de la condenación del pecado, pero Él nos legó un ejemplo maravilloso de servicio, no servidumbre, no, es una palabra un poquito fuerte, de servicio. Siendo el más poderoso del universo, se hizo el más sencillo, y Él tiene una frase que dice: yo no vine a ser servido, sino más bien a servir. Y en la libertad que Él manifestó en su vida diaria, en ese ministerio maravilloso que nos enseñó, Él nos enseñó que la libertad se da a través del servicio. Que si tú lo ves desde el punto de vista humano, vas a ver: oye, pero mi empleado no es libre. Me sirve a mí, me atiende a mí, me ayuda a mí, hace las obras que necesito que las haga. Y yo le pago por eso. Pero el Señor en carne viva nos enseñó que había libertad en el servicio que Él ponía a disposición para con nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿O lo hizo obligado? No, lo hizo por amor. Todo lo que Él hizo por amor nos lo enseñó y lo dejó grabado en su palabra, en su Biblia. Entonces, cuando un ser humano que ama a Cristo vive para servir a los demás, es libre del pecado, pero ¿qué? Pero se vuelve esclavo de Jesucristo por amor. Pero también en esa manifestación de servicio, como les digo, que parece esclavitud,
Hay libertad plena, pero ¿libertad plena en quién? En Cristo. Porque Él nos enseñó y nos llamó a ser libres. Ahora, mire, hay algo que aquí también resaltamos. En Romanos 8, capítulo 8, versículos del 1 al 2, hay un versículo muy interesante que nos habla acerca de esto, pues, ¿no? Mira, dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De nuevo, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué dice la ley del pecado y de la muerte? Hace un ratito escuchamos el video que nos hacía mención a la ley del pecado. Cuando se crearon los 10 mandamientos, el Señor le mandó al pueblo de Israel a vivir bajo estos preceptos. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que vivieran bien, para que el Señor siempre los bendiga y los prospere. ¿Qué hacía el pueblo? Habían prometido, sí, vamos a cumplir todo lo demás. Moisés se ausentó 40 días del campamento y cuando descendió con las tablas de la ley, ¿qué los encontró haciendo? Se habían hecho un becerrito de oro y estaban adorando, bailando y haciendo su fiesta. O sea, por no decir un término más fuerte todavía. ¿Se dan cuenta? ¿Tenían libertad o no tenían libertad ese pueblo? Claro que sí. Claro que sí. Estaban adorando a otro Dios y Dios lo estaba observando. Por eso le dice, ve a su siervo Moisés, porque el pueblo se está descarriando, está haciendo otras cosas. Y Moisés baja, se indigna, agarra las tablas de la ley, se enoja, ¿no? Arroja, ¿cómo se llama? Las tablas de la ley sobre el becerro y se acabó la fiesta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, cómo se llama, Dios les dejó esos mandamientos? ¿Para qué? Para que les vaya bien. Pero posteriormente el Señor nos enseña a nosotros, a través de Pablo, que la ley de Dios, ¿qué evidenciaba en nosotros? Pablo dice que a través de la ley es que yo recién conozco, ¿qué cosa? El pecado que hay en mí, mi condición. Esa causa de la ley que yo conozco recién. Pero es a través del Espíritu Santo que soy libre del pecado. El video hace un momento nos decía que Pablo ya no necesitaba estar leyendo a cada rato el mandamiento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 10. No. Ya no iba a la lista, sino que él había interiorizado a través del Espíritu Santo todos los mandamientos de la ley en su vida, porque ya tenía a Cristo Jesús dentro de él y con él. Entonces, él ya no vivía conforme a la carne, sino vivía conforme al Espíritu, porque el Espíritu guiaba su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento cómo era el Espíritu Santo quien dirigía la vida de cada uno de los apóstoles? Un caso más clarito para que se entienda. Pedro y Bernabé, no recuerdo el nombre del otro apóstol que lo acompañaba, pasan por un templo y a la entrada había un cojo de nacimiento. Estaba pidiendo limosna. Esta persona desvalida le pide limosna a Pedro y Pedro le dijo, en resumen, para no ser tan larga la enseñanza, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se quedó, fue sano. ¿Con quién andaba? ¿Cómo se llama Pedro? Cristo ya no estaba, era el Espíritu Santo quien lo acompañaba. Pero todo siempre lo pedía tal cual fue el mandato de Jesús. Si tú pidieres en mi nombre, será hecho. Y tenía que pedirlo con fe, pues evidentemente Pedro estaba con el Espíritu Santo. ¿Quién se le apareció en Pentecostés a Pedro? El Espíritu Santo, ¿en forma de qué? De lenguas de fuego. Y no solamente a él, sino a varios de los que estaban ahí reunidos con él. Entonces la manifestación de lo que nos dice aquí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley revela mi condición, mi pecado, pero solamente es el Espíritu Santo quien me libera de esa condición de pecado. ¿Y me lleva a quién? A Cristo Jesús. En Juan 8:36 podemos encontrar otro versículo muy interesante que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa esto? Que tenemos que rendir nuestra vida plena a Jesús. No hay otro mecanismo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Cristo. ¿Por qué daba esa afirmación de nadie llega al Padre sino por mí? Porque Él fue el sacrificio vivo, el sacrificio perfecto. Él fue quien entregó su vida por amor a nosotros en una cruz. Muerte de cruz. Y esa muerte evidentemente no fue algo sencillo de pasar. No es hasta que entendemos el valioso regalo que Él nos dio a nosotros para libertarnos del pecado que nosotros recién podemos entenderlo en amor, en justicia y en libertad que nos vino a dar. A veces yo reflexionaba esto con mi esposa en casa y le decía: mi amor, ponte en este lugar, en esta situación, le decía. Tú tienes una amiga que te cae súper chévere, como le dicen ahora los jóvenes, tu Pinky, ¿no? Tú tienes a tu Pinky y tu Pinky es tu cumpleaños y tu Pinky te trae un regalito. ¿Tú cómo te sientes? Uy, súper feliz, mi amiga del alma, pues, ¿no? Y ese con su regalo, le digo. Lo guardo y lo quiero abrir ya, más bien, quiero conservarlo y lo pongo en un lugar bonito, no lindo, ¿no? ¿Y qué pasa si viene por ahí una persona que recién estás conociendo por ahí y también te trae un presente por tu cumpleaños? ¿Tú cómo tomas ese segundo regalo? Le digo. Si es alguien que me cae bien, bueno, pues no agarro y lo coloco por allí y ya después lo abriré, pues, ¿no? A veces vemos esa figura también con Jesús, con Dios. ¿Cómo así? Cuando no nos enamoramos de Jesús, la salvación que Él nos dio, la tomamos como la segunda amistad. Ah, ya, pues no, me la da. Por ahí voy a dejar mi salvación guardadita por ahí. Pero si realmente valoramos y amamos a Jesús, o tenemos ese relacionamiento, así como en el ejemplo de la amiga Pinky, empezamos a valorar la salvación y entendemos que el sacrificio de Jesús no fue algo sencillo de hacer. Fue algo muy complicado. Cualquiera no lo hace hoy en día. ¿Han visto la pasión de Cristo? Algo se asemeja, porque lo que le pasó a Jesús fue peor. Cuando dice, desgarrado fue su piel, la parte de los pulmones de acá estaba todo, se veía sus costillas por la parte de atrás. Estaba tan magullado, bueno, la de Mel Gibson más o menos se asemeja porque lo ve todo lacerado, sí, por la parte de adelante. Pero la parte de atrás de Jesús estaba todo desgarrada. ¿Se imaginan llegar así, cargar una cruz en esa condición? Si tan solo cuando nos hacemos un corte por acá ya no queremos hacer nada. O cortamos un dedito cocinando, ya nos duele todo, ya no quiero cocinar, ya. Porque me entra la cebolla, me entra el limón, todo lo demás, y arde, pues, ¿no? Duele. Imagínense cargar una cruz por amor a nosotros. Ni siquiera en terreno plano, era su vida. Estando todo machacado con el cuerpo. Todo latigado, unos latigazos que le han llenado, cuerpo desgarrado, ensangrentado, ya no había fuerzas en Jesús. Y aún así, desde la cruz, cuando lo clavaron, mirando él hacia abajo, por amor a nosotros, viendo cómo se burlan de él, cómo reparten entre sí sus vestidos. ¿Se imaginan la escena? Gritando los fariseos, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, pues no. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? La gente propia de él, los maestros de la ley gritándole eso. ¿Imaginan ustedes? Su propio pueblo había pedido su muerte. Él entregándose por amor y su pueblo más bien queriendo que lo maten y lo vuelvan a matar. Y que le hagan de todo, ¿no? Tú no eres nuestro rey, el César es nuestro rey, decían ellos todavía. ¿Se imaginan? Era despreciado hasta lo último.
¿Ustedes se imaginan si Jesús hubiese sido como nosotros en el aspecto así de reaccionar? ¿Qué hubiese hecho? ¿No? Bajaba un par de ángeles y los barrían. Ni medio ángel creo que era necesario, ¿no?, para poder hacer eso. Pero no lo hizo. No lo hizo. Porque nos amó hasta lo sumo. No es hasta que entendemos el sacrificio enorme que hizo Jesús para libertarnos, que recién empezamos a agarrar ese regalo y lo apreciamos y lo cuidamos. Y vivimos para la gloria de Dios recién. Porque a veces tomamos a la ligera la salvación. Sí, Dios me ama. Él me entiende. Y si quiero voy a la iglesia, y si no quiero no voy. ¿Somos libres o no somos libres para hacer eso? Si quiero hago esto en sábado o no lo hago esto en sábado. Si quiero amo a mis padres o si quiero no amo a mis padres. Montón de ejemplos, hermanos. Montón de ejemplos. Si quiero lo hago o si quiero no lo hago. Dice la Escritura que a pesar de que a veces somos malvados en nuestros caminos, Dios no nos deja de amar. Nos sigue amando. Pero espera que nosotros vayamos tal cual hijo pródigo a sus brazos. ¿Cuántas oportunidades nos da Cristo? ¿Quién corrió hacia el hijo pródigo? El padre lo ve a lo lejos y no espera si quiere que llegue. El padre va y corre. ¿Y qué hace cuando lo ve? Oye, báñate primero, ¿no? No, lo abraza, lo besa. Así es el amor de Dios. Ese amor nos tiene, que tan solo espera que nosotros tomemos la decisión de volver a Él y Él va a ir corriendo hacia nosotros. Pero nosotros lo limitamos cuando dudamos, cuando lo pensamos todavía. No, pero Dios no me amará, no me amará. Él nos ama, hermanos. No hay nada que haga cambiar ese amor por nosotros. Nosotros somos más bien los que ponemos las barreras. Y tenemos que entender eso. La condición de pecado, el pecado siempre nos va a poner en la cabeza que Dios no nos ama. Eres tan malo que Dios ya no te quiere, nos va a hacer creer el enemigo. Y eso es lo que viene a nuestra cabeza. Por eso empezamos a alejarnos de poquito. Pero no es así. Dios nos ama. Si no, Él no hubiese hecho ese sacrificio en la cruz para libertarnos de la condición del pecado. ¿Cuál es la condenación del pecado? Es la muerte. Y todo aquel que va a Cristo Jesús, ¿de qué es merecedor? De la vida eterna. Miren qué maravilloso premio. La mayor recompensa, la vida eterna. El pecado nos trae muerte, Cristo nos trae vida eterna. ¿Qué preferimos entonces, hermano? Vida eterna, pues, ¿no? Y evidentemente, todo aquel que haga una buena obra de amor, por amor a Jesús en esta tierra, va a tener mayor recompensa en el cielo. Probablemente aquí en la tierra no. Si Dios quiere, lo tendrá. Pero en el cielo hay mayor recompensa, gozo y alegría. ¿Qué dice la Escritura? Cuando un pecador vuelve y se arrepiente, que allá en el cielo hacen fiesta, hermanos. Hay alegría en el cielo. Los ángeles celebran porque es uno más. Mira, tenemos uno más aquí para el cielo. Ellos quieren que nosotros también estemos allá con ellos. No solamente Dios, sino también los ángeles. Pero si no, ¿por qué hacen alegría? Porque la Biblia dice que se alegran los ángeles, hermano. Ellos también quieren que estemos con ellos en el cielo. ¿Cómo serán? Yo no tengo idea, hermano. Pero deben ser hermosos, ¿no? Debe ser hermoso el cielo. Calles de oro, mar de cristal, en el centro el árbol de la vida. Dios santo, ¿qué más? Dice que tenemos reservado mansiones en el cielo para todos aquellos que ya peleen la buena batalla, ganen la carrera de la fe y lleguen a ser merecedores de la corona. Pero tenemos que vivir una vida de amor y de comunión con Cristo todos los días. No debemos de tener miedo, ni escuchar las voces del pecado. Miren lo que dice acá. También tenemos en Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. El amar a Cristo nos va a llevar a una consecuencia, alcanzar la santidad. Y alcanzando la santidad, ¿qué vamos a llegar a alcanzar? La vida eterna. Si examinamos la vida de Pablo, por decir un ejemplo, ¿qué alcanzó Pablo? Pablo dice que era hombre tentado a las mismas situaciones que somos tentados nosotros. Es más, lo dice en un versículo de una manera categórica, dice, lo que no quiero hago y lo que debo hacer no, y lo que quiero hacer no hago más bien.
¿Por qué? Porque estaba sujeto a la carne también. Era débil, tenía tentaciones como nosotros. Pero él siempre rogaba al Señor para poder superar cada una de esas dificultades. ¿Ustedes creen que el hecho de haber sido un perseguidor de la iglesia, haber conocido a Jesús camino a Damasco, le quitó todos esos pensamientos, esos recuerdos? No, él cargaba con todo eso todos los días. La Biblia no dice que Cristo le quitó todo eso, le borró eso de su mente. Él cargaba con todo eso, por eso él daba testimonio vivo de eso. Yo antes era perseguidor de a quien, ¿cómo se llama? Sirvo hoy en día. Pero el Señor me transformó, me cambió el corazón y entendí que estaba luchando contra algo que yo no podía vencer. Y que finalmente terminó siendo el mayor de los apóstoles, uno de los más grandes apóstoles. El Nuevo Testamento está casi compuesto en su mayoría por lo que Pablo escribió, gracias a Dios. Y de ese ejemplo vivo tenemos para aprender muchos de nosotros. ¿Algunos de ustedes han leído todas sus epístolas? Así. ¿Han leído todas sus epístolas? Yo siempre motivo a mi esposa para que lo pueda leer. Léelo, corazón. Ahí vas a encontrar oro puro, le digo. Porque la vivencia de Pablo finalmente se traduce en libertad. Él también era cautivo del pecado. Él creía que hacía la obra de Dios, persiguiendo y matando a los cristianos. Él en su corazón creía que estaba haciendo lo correcto, hasta que se encontró con Jesús y su vida cambió. Y entendió que ese no era el camino. Otro era el camino. Hasta los cristianos mismos se asustaban cuando... ¿Será que verdad ha cambiado o está camuflado por ahí? Tenían miedo de Pablo. Pero en su vida diaria, en esa vivencia, en esa muestra de amor, todos los demás cristianos vieron a Jesús en Pablo. Y entendieron que ya no era uno más, ya no era el Pablo, el Saulo, sino que verdaderamente era Pablo, transformado por Cristo, pues, ¿no? Y termino con este versículo, hermanos. Lo podemos encontrar en 2 de Corintios 3:17, y que nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y libertad en Cristo Jesús, ¿no? Sea lo que sea que hagamos, mis hermanos, tenemos que siempre hacerlo con la mira en Jesús. No tengamos miedo de hacer siempre lo correcto, de volver a Jesús. Yo sé que muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos tropezado, hemos caído. No hay aquí nadie que no haya, caído, haya dudado. Nosotros no somos infalibles. Nuestra fe no es infalible. Porque nuestra condición humana nos lleva, a cometer errores. Pero solamente es en Cristo Jesús que vamos a poder superar estas limitaciones, esta dependencia, esta esclavitud del pecado. Hoy en día muchas corrientes hay que nos hacen creer que la libertad es hacer lo que yo quiera, lo que yo decida, lo que yo piense que es correcto, pero no es así. La libertad plena solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús, y es a través de su palabra que podemos alcanzar este conocimiento. Por eso dice su palabra, así como empecé diciéndoles al inicio, y solo la verdad os hará libres. Y la verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia solamente predica Biblia y solo Biblia. Este es el manual de vida, mis hermanos. La Biblia por sí sola no tiene ningún poder. Es la fe que manifestamos de quien se habla la Biblia, de quien habla la Biblia, es que es a través de Cristo Jesús que recién podemos entender, conocer y alcanzar la vida eterna. Muchas veces tenemos la falsa idea de que si coloco mi Biblia así en mi cabecera, esto me va a resguardar de muchas cosas. Y no es así. Tenemos que escudriñar lo que dice aquí para poder alcanzar la palabra de Dios, para poder alcanzar incluso la protección de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la Biblia es la espada, su palabra es la espada del Espíritu Santo. Pero si esa espada yo la tengo guardada, ¿cómo está la espada en un guerrero? Envainada, pues, ¿no? No la utilizo, está guardadita. Si yo no la leo, esa espada hasta oxidada está. Tenemos que leer su palabra para alcanzar la verdadera libertad, mis hermanos. Y la verdadera libertad solamente es posible en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Espero que el mensaje, mis hermanos,
nos haya hecho entender y reflexionar un poquito más acerca de que solamente la verdadera libertad la alcanzamos en Cristo Jesús. Y no tengamos miedo, una vez más repito esto, hermano, no tengamos miedo de esa voz que nos acusa, de esa voz que nos dice, tú ya no eres, tú ya no sirves para nada, tú ya no significas nada para Dios, porque esa voz es totalmente falsa. Si alguna vez escuchamos eso en nuestra cabecita, ese no es Dios, ese no es Jesús. Nosotros por la Escritura sabemos que el diablo ya es un enemigo derrotado, pero ese enemigo derrotado no se quiere ir solo, se quiere llevar a todos los que pueda, con la única finalidad de hacer sufrir a Dios. Porque eso es lo único que puede causar cuando hace que un hombre que ya conoció o que no ha conocido a Cristo se aleje de Él. Ayer creo que lo examinamos en un ejemplo, ¿no? Acerca del dolor que hacemos sentir cómo se ama a Dios a través de cuando nosotros volvemos hacia atrás, así como lo hacía el pueblo de Israel. Y eso no es lo que quiere Jesús para nosotros. Decidamos por Jesús, apostemos por Jesús y entreguémosle nuestro corazón a Jesús para poder alcanzar la salvación, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.